En esta guía del fútbol remoto nos vamos a Ereván para hablar de un equipo que nació en Rusia pero lleva en su nombre al símbolo de Armenia, que es un monte que está en Turquía. Menudo quilombo. viajamos hasta una pequeña aldea de los Andes para conocer al nuevo filial del Atlético en Ecuador. Y Martín Manchón nos llevará de paseo por Samoa, Estados Unidos y Bulgaria para contarnos las andanzas de algunos españoles que están por esos lares. Hola, bienvenidos al podcast más alternativo del fútbol más internacional. Jordi Domínguez, esta semana con un poquito de descanso después de esa gran actuación del Celta en Lyon. Creo que convenciendo a propios y extraños, un golpe, yo te diría que un golpe de efecto, ¿no? El que hizo el Celta y metiéndose ya en cuartos de final de la Europa League. ¿Qué tal, Aitor? Sí, muy buenas. Menos mal que has especificado en Lyon, porque el fin de semana lo que pasó en Balaídos es inenarrable. Después de un 3-0, el Alavés le levantó ese resultado y acabó ganando 3-4. Pero en efecto, en Europa, sensacional actuación, una más del equipo de Claudio Giraldez, que ya está en cuartos, que se va a enfrentar al Friburgo, así que ahora es verdad que estamos en semana de parón internacional, yo también me lo tomo, y cuando se reanude el fútbol, pues habrá que ir a la Selva Negra a buscar las semifinales ante el cuadro germano. Supongo que volarás hasta ese estadio que está cerca del aeropuerto, aunque quizá no aterrices directamente en el aeropuerto porque dijimos que ese era el aeródromo un poco menos concurrido, ¿no?, de la ciudad de Friburgo, de la zona de la Selva Negra. Pero en cualquier caso ahí está el Celta, al que, bueno, pues si supera al Friburgo le espera en semifinales un duelo contra, ojalá, el Real Betis Balompié. Sería una muy buena noticia que pudiésemos asistir a una semifinal española. Sí, porque eso aseguraría la presencia de un equipo español en la final de Estambul. Se va a disputar en el estadio del Besiktas. Y bueno, de esa manera, a mí no me gustan particularmente los duelos europeos entre equipos de la misma liga, en este caso españoles, pero claro, lo bueno es que te asegura pues la presencia de al menos uno en la final, y teniendo en cuenta que España está tratando de sumar todos los puntos posibles para volver a tener 5 equipos en Champions, los puntos en Europa League y en Conference también suman a efectos de ese objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver si... De momento la cosa ha ido muy bien. En octavos hemos hecho un 6 de 6, con lo cual veremos qué tal nos va en cuartos de final. Sí, bastante pletórica la actuación de los equipos españoles, efectivamente, tanto en Champions, Europa League como en Conference. No se puede decir lo mismo de los equipos ingleses, tampoco de los italianos. Meritoria la presencia, por ejemplo, de 3 representantes de Portugal, sumados, ¿no?, en todas las competiciones. Ahí está también ese Sporting de Braga. Bueno, pues lo dicho, Jordi, iremos contando un poco lo que vaya pasando en esta temporada, en lo que queda ya el tramo final de competiciones europeas, pero antes vamos a apartarnos, vamos a mirar hacia dos destinos que suelen aparecer con cierta regularidad en el Atlas. Comienza, si te parece, tú con tu mirada al Ararat, que es un conjunto que tiene varios sellos en el pasaporte, ¿no? Un inicio y ahora un presente un poco diferente. Sí, de hecho, me he fijado en este equipo porque está peleando por la liga en Armenia. Es verdad que todavía queda bastante, pero está empatado a puntos con el Piunik en la pelea por el campeonato, por una liga de Armenia que ya ha ganado en 2 ocasiones, en 2019 y 2020, pero bueno, veremos si este año también es capaz de conseguirla. Sería la tercera para un equipo que, como bien decías, pues tiene bastantes sellos en el pasaporte porque no nació en Armenia precisamente, sino que lo hizo en Moscú, en la capital rusa. Y eso no es un asunto extraño porque en Rusia viven aproximadamente 2 millones de personas de origen armenio, y fue allí donde hace unos años, en 2017, se fundó un club de fútbol con el apoyo de la Asociación de Jóvenes Armenios de Moscú, y le pusieron de nombre Ararat, inspirándose no solo en el monte sagrado, que es símbolo del pueblo armenio, que es el Ararat, que particularmente es una montaña que no está dentro de las fronteras de Armenia, sino que queda dentro de Turquía. Es un pico con más de 5.000 metros que se ve desde Ereván, que está siempre nevado, que, como te digo, es el símbolo de los armenios, pero no está dentro de su país por cuestiones históricas, las que ahora invertiríamos mucho tiempo en explicar, ¿no? Pero bueno, básicamente, inspirándose en el Ararat, que es un equipo otro de Armenia con ese mismo nombre y que en su día fue incluso campeón de la Unión Soviética en el año 1973, que conquistó también 2 copas de la Unión Soviética, pues inspirados en ese equipo mítico del país, fundan el Ararat de Moscú.
Ese equipo arranca en tercera división rusa en 2017 y ojo a la plantilla que tenía Aitor, porque en esa primera plantilla del Ararat de Moscú jugaban futbolistas tan ilustres como Roman Pavlyuchenko o Marat Ismailov, dos jugadores que habían sido en no pocas ocasiones internacionales rusos. Así que imagínate la pólvora que tenían arriba estos tíos en tercera. Sí, la pólvora que tenían estos tíos en tercera y supongo que en el banco también tenían algo de tela, ¿no? Sí, a ver, en principio, cuando arrancan en tercera, su presidente es Valery Oganesian y tela tenían, pero lo que ocurre es que cuando este señor deja el cargo, porque dice que se tiene que ir a Georgia, se dan cuenta de que antes de abandonar la poltrona, lo que ha hecho es vaciar las arcas del club y ha dejado un pufo de 300.000 euros. Con lo Mm. cual, primer problema serio para el Ararat Moscú, que se ve de la noche al día en tercera división, que no es precisamente una categoría donde a nivel de entradas y a nivel de derechos televisivos pues puedas ingresar buenos dividendos y encima con ese pufo en la caja. Pero, como en tantas otras ocasiones, no hay mal que por bien no venga, porque entonces aparece como salvador un multimillonario de origen armenio, el señor Samuel Karapetian, que coge las riendas del club y lo estabiliza de nuevo a nivel económico. Y si está estabilizado a nivel económico y tienes a un tío con mucha pasta detrás, a nivel deportivo la cosa también suele ir bien. Pero antes de ir al progreso deportivo del Ararat Moscú, te quiero hablar un poco de este personaje, de este señor, de Samuel Karapetian, porque merece, yo creo, un paréntesis. Es el presidente de un grupo empresarial que se llama Tashir Group, un conglomerado de empresas que tiene más de 30.000 empleados en distintos sectores económicos, construcción, logística y transportes, centros comerciales, hoteles, restaurantes. Y según Forbes, que ya sabes que es nuestro indicador de Sí, sí. ricachones, pues No actualmente pasa una está... semanita, no pasa una semanita que no actualizamos marcadores en Forbes, a ver si. Sí, a ver si nos va bien y dentro de unos años nosotros Efectivamente, también entramos ahí. eso Pero es. bueno, de momento Karapetian está en el puesto 1017 en el ranking de ricos de todo el mundo, con una fortuna estimada en unos 4.100 millones de euros. Es decir, como dice nuestro buen amigo Esteban Suárez, tiene la luz pagada no solo él, sino varias generaciones después. O sea, con Y 4.000 kilos estás fuera del top 1000. sí, 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 imagínate. Está la Imagínate. cosa peleada, ¿eh? Sí, sí, mucha competencia para entrar en el top 1000 y ya no te digo para entrar en el top 100, imagínate para estar en el top 50, la de pasta que hay que mover, bueno, ya son cantidades que son imposibles Sí, de sí. decir. O sea, tú miras cuánto tienes en la cuenta y eres incapaz de leer ese número, yo creo. Sí, sí, es una escala efectivamente que se nos escaparía. Pero bueno, ahí estaba Karapetian con sus 4.000 millones en el puesto 1.000 y pico y invirtiendo, pero claro, intuyo que esto de tener un equipo en tercera división rusa como que no le terminaba de seducir, ¿no? Sí, bueno, el caso es que consiguen subir a segunda división, pero lo que ocurre en ese momento es que la Federación Rusa no les otorga licencia para jugar en esa categoría. ¿Y Ah, qué hace Karapetian? Coge el club y se lo lleva a Armenia. vale, vale. O sea, que no es que fuera una decisión de él de decir, pues ahora el juguete me lo llevo a Armenia. No, no. Es una decisión suya, pero después de que la Federación Rusa Sí, le diga, no, no, es que tú en segunda no puedes jugar. exacto. Era una decisión, o fue una decisión que llegó un poco inducida por esa circunstancia. Entonces, en la temporada 17-18, cuando llegan a Armenia, claro, se encuentran en que o empiezan desde cero otra vez, o va a ser muy complicado llegar a la élite en un plazo corto de tiempo. Y lo que hacen, la decisión que toman es comprar el Fútbol Club Avan Academy, que en ese momento ya estaba en segunda división de Armenia. Lo renombran como Ararat Moscú, logran el ascenso a primera aquella misma temporada, después de ser terceros y detrás del Lori y del Fútbol Club Arsaj, que entonces era el nombre del actual NOA, del que ya hemos hablado, el último campeón de Armenia. Y una vez asciende a la Premier League de Armenia, llega otro cambio de nombre. De Ararat Moscú pasa a ser Ararat Armenia, que es el nombre con el que ha llegado a nuestros días. Y de hecho, en su primera temporada, la primera y segunda temporada del Ararat Armenia en la primera división del país, acaban con título de liga para ellos. Las dos únicas ligas que han ganado fueron en su temporada de debut y reeditaron el título en su segunda campaña en primera. No lo han vuelto a ganar desde entonces y esta temporada, en este año 2026, están por lo menos en disposición de pelear el título 6 años después. Así que veremos si llega la tercera
para el Ararat Armenia. Una cosa te digo, este señor, su dueño, Samuel Karapetian, se gastó 2 millones de euros, Aitor, en organizar la boda de su hijo hace unos años. Bueno, hombre, Y buen la banda padre. de música, buen padre, sí señor, y mejor suegro. Sí, Y la banda de música, no te creas que fueron unos mariachis. Se a trajo a ver. los Maroon 5, que estuvieron actuando en la boda, a cambio de $500.000, y eso solo fue una cuarta parte del coste de la boda. O sea, tú imagínate, no sé Joder. quién hizo el pastel, a lo mejor llamó a Ferran Adrià para que, bueno, Ferran Adrià no, más bien uno de los hermanos Roca, ¿no? El que se dedica a la repostería, Sí. igual sería más adecuado, ¿no? Para un pastel de ese calibre, de ese caché. Bueno, tú sabes que yo estaba en una boda en la que, por ejemplo, salió Paquirrín ahí a amenizar un poco Correcto. el sarao. Quiero decir que esto es un poco lo más parecido a lo que puedo haber estado yo en el bodorrio de Karapetian Jr. No fue Karapetian, en este caso, No, no. pero hombre, también era una boda con posibles, ¿eh? Porque para traer a Paquirrín, que Sí. por cierto, me he enterado esta semana ¿Qué ha pasado? que le pidió 1 millón de euros a Cristiano Ronaldo para ponerse pelo. ¿Esta historia te ha llegado o no? ¿Quieres decir que Paquirrín pide dinero para que le injerten pelo? Correcto, pero bueno, todo tiene una explicación. Te Ay, lo ay, cuento ay. muy rápido. Eh, Beto, portero portugués del Sevilla, en su día llama a Paquirrín y le dice: oye, Paquirrín, me ha pedido Cristiano Ronaldo tu teléfono. ¿Se lo puedo dar? Y Paquirrín dice: coño, por supuesto. Pero Paquirrín en ese momento lo que piensa es: joder, a ver si Me quiere Cristiano lo que conocer. quiere, me quiere contratar para amenizar, como es de Sí. jockey, para amenizar alguna fiesta o algo así. En ese momento Cristiano jugaba en la Juventus, ¿vale? Beto, todo este movimiento se produce en una concentración de la selección portuguesa. Total, que Paquirrín está esperando que le llegue ese mensaje para una contratación profesional como disc jockey y tal. Y cuando Cristiano le escribe, lo que le propone es que vaya a ponerse pelo a una clínica de injertos que ha abierto en Madrid para darle promoción a la clínica. Es decir, yo te pongo pelo gratis y a cambio tú, pues cuando aparezcas allí con toda la pelambrera, dices que te has puesto el pelo en mi clínica y tal. Entonces, claro, para él fue una decepción porque pensaba que realmente el motivo del contacto era otro y Él ya decidió, estaba gastando mentalmente la pasta que pensaba que le iba a sacar a Cristiano Ronaldo por la potencial correcto. actuación que le iba a colocar. Pero, y entonces, como es calvo, pero de tonto no tiene un pelo, le pidió 1 millón de euros por ponerse pelo en su clínica y de ese modo promocionarla. Y Cristiano aún se Sabes que está. sigue estando calvo, con lo cual no Claro, se sí, sí. produjo la operación. Cristiano aún se debe de estar descojonando, efectivamente, del momento en el que Paquirrín le pidió 1 kilo por ponerse pelambrera. Sí, sí, oye, pues increíble, macho. Bueno, yo qué sé, igual hay que tirarse ese tipo de triples, Jordi. Igual precisamente nosotros por exceso de... Mira, yo también. Y aquí desde luego nadie ha llamado y yo no me he postulado tampoco en ningún sitio. También te digo que yo ahora mismo no me haría nada. Yo No te ya... pondrías. Yo creo que ya es tu sello de identidad, ya te queda bien así, ¿para qué vas a cambiar? Mira, el otro día, haciendo coña con Claudio Giraldez, que como sabes también es Sí, del del- de- Alopecia Team, sí, sí, sí. me dijo, bueno, tienes que venir por lo menos a cuatro entrevistas más de estas, de las entrevistas que se hacen en la previa, porque de esa manera él ya cuenta llegar hasta Estambul. Y le dije de broma, bueno, pues si vamos a Estambul nos ponemos pelo. Y me ¿Y dijo, te no, no, dijo? yo no me quiero poner pelo. Y hombre, pero una promesa es una promesa. Y me dijo, bueno, me lo pongo, pero luego me lo quito. Yo Oh, ya estoy bien así. O sea, ostras, pues mira, somos en este sentido estamos bastante alineados porque yo efectivamente si a mí me ofrecieran pues tampoco creo que me metería en ese tipo de jaleos. Más que nada porque primero que no me parece, o sea, meterme en un quirófano, aunque sea poca cosa, no sé, no me apetece. Y luego, como dices tú, es que estoy muy acostumbrado. O sea, yo siempre digo que a mí si me hubieran ahorrado el proceso de quedarme calvo, eso sí que realmente, pues bueno, es un poco pesado. Pero ahora, pues es súper cómodo. O sea, es que yo me sí, ducho sí, y salgo a sí. la calle tal cual. Así que no tengo ningún problema con esto. Paquirrín yo creo que tampoco, pero bueno, claro, en ese momento a él se le hicieron los ojos el símbolo del dólar, tipo tío Gilito. Dijo, bueno, aquí me va a caer 1 millón por lo civil o por lo criminal, sea Ya ves. tocando las maracas o pidiéndole a Cristiano que me meta aquí el pelo muñeca.
Y Cristiano pues le dijo que Tararei. Para mí es Que ni un... hablar del peluquín, ¿eh? Que Le ni dijo, hablar ni de hablar peluquín, del peluquín. efectivamente. Para mí es un poco un caso especial el de Rafa Nadal, ¿no? Ya. También te digo que hay gente a la que esto te hacen un análisis antes de ponerte pelo y puede ser que si se lo ha mirado alguna vez, que lo desconozco, que le hayan dicho que es un caso que igual no tiene ya remedio. Porque al final creo, esto al final parece un podcast en Ya. vez de fútbol Sí, remoto, sí, sí, sí. de, de injertos de pelo, pero nada, muy rápido. Por lo visto te tienen que quitar el pelo de aquí. Yo me lo he mirado, ¿eh? Porque, bueno, yo qué sé, o sea, hay que tener Por si siempre acaso, plan sí. B. Te quitan el pelo de aquí detrás, que es donde está el pelo bueno para el injerto. Entonces, si de aquí detrás ya vas un poquito jodido, puede ser Sí, sí. que ya Bueno, no no se sé. pueda hacer nada, ¿eh? Alguna razón habrá, pero está claro que por posibles no será en el caso de Rafa Nadal. Bueno, pues efectivamente nos hemos desviado un poco por el ámbito capilar, ¿no? De esta historia que había empezado en Moscú y que ha continuado ahora en Armenia con este tal Karapetian que no se anduvo en historias a la hora de pagar el bodorrio de su hijo y que está ahora postulándose o peleando con el Ararat Armenia la posibilidad de proclamarse de nuevo campeón de liga después de que el año pasado lo hiciera el Noah, si no me equivoco, ¿no? Que es uno de estos Eso neocampeones de es. los que ya hablamos también, ¿no? Con ese escudo también solamente Ujú. tipográfico y tal. Muy bien, Jordi, pues bueno, yo tengo que decirte que la historia que voy a contar tiene bastantes paralelismos o algún paralelismo con la que nos has relatado tú ahora, porque también se trata de un club que comienza en un país, pero que de alguna manera quiere representar o aspira a representar a una comunidad, en este caso también migrante, en Latinoamérica. Pero yo creo que antes podemos encajar entre estas dos historias nuestra sección y nuestro jingle preferidos. Hacía tiempo que no recuperábamos el jingle de Martín Manchón, Migrantes del Balón, que vuelve esta semana con este top 3 de españoles por el mundo. Empezamos, como tú has adelantado en el sumario, por Samoa Americana, que es un sitio que yo te diría, todavía con Migrantes del Balón, no habíamos estado. Jordi Aitor, alderos, alderas, ¿qué tal? Esta semana empiezo con la noticia de que ha aumentado el número de seleccionadores españoles absolutos con la incorporación de Diego Gómez, un salmantino que ha sido anunciado como seleccionador de, atención, Samoa Americana. Diego Gómez, con pasado en las academias de Real Madrid y FC Barcelona, viene de trabajar en Estados Unidos, donde recientemente dirigió al Phoenix Rising de la USL Championship, que es así como la segunda categoría del fútbol de allí, aunque sabemos que no hay ascensos ni descensos. Samoa Americana, situada geográficamente en Oceanía, es la selección número 184 del ranking FIFA, porque es un territorio que depende de Estados Unidos, pero tiene su selección de fútbol propia. Tiene una población de unos 60.000 habitantes y futbolísticamente no tiene mucha historia porque torneos oficiales solo ha disputado los Juegos del Pacífico y su última victoria en este torneo, si no he leído mal, data de 1983. Así que mucho margen de mejora el que tiene Diego Gómez en Samoa Americana. Un Diego Gómez que, atención, porque podría debutar con victoria, porque para este parón de selecciones Samoa Americana tiene organizado un amistoso ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un derbi, que en el ranking FIFA está más abajo, está en el puesto número 207. Wow. Y nada, hace poquito mencionamos aquí a todos los seleccionadores absolutos españoles. Con Diego Gómez ya son 13. Y os doy otro dato, tenemos ya seleccionadores españoles en los 5 continentes. Con Diego Gómez, pues, conquistamos también Oceanía. Y no es Samoa Americana la que más abajo está en el ranking FIFA, en esta lista de selecciones dirigidas por españoles, porque ese puesto es para las Islas Vírgenes Británicas de David Pérez. Y aquí lo enlazo también. Estos días las Islas Vírgenes Británicas han incorporado al amigo José Pedrosa Galán como asistente y analista. Así que desde aquí pues, hago un llamamiento a ver si se organiza cuanto antes un Islas Vírgenes Británicas Samoa Americana. A ver qué os parece esta propuesta. Bueno. Con el amigo José Pedrosa Galán, ¿eh? Oceanía no lo tenía, ¿no? En la lista. Pero es... Tenía América, tenía África, tenía Europa, por supuesto, tenía Asia, pero Oceanía no me suena, ¿eh? Ahí, bueno, hay un nuevo check.
por parte de José Pedrosa. Bueno, pero es que esto, la verdad es que es una gran noticia, ¿no? Porque primero la gente o esos amigos, esos conocidos de José, le han vuelto a abrir la puerta de un territorio totalmente desconocido. Estando en Gibraltar, dar el salto a Islas Vírgenes Británicas me parece que es importante. Y luego las Islas Vírgenes Británicas, a ver, Vale, no, eso es Caribe, ¿no? Sí, no, que pensaba que había ido a Samoa Americana. No, claro, Islas No, Vírgenes Británicas es en Caribe, Samoa sí. Americana está este Diego Gómez, que estaba ahora aquí repasando, que, como nos comentaba Martín, efectivamente había sido jugador en categorías inferiores del Real Madrid, luego firmó por las del Barça, 7 años, tuvo un recorrido como jugador en diferentes conjuntos del fútbol territorial catalán, y después veo que ha sido entrenador tanto en alguna academia del Milan, por ejemplo, en Hong Kong, como también en alguna de las academias del grupo de David Villa en Corea. Bueno, pues en fin, estos recorridos difíciles de seguir, salvo para Martín Manchón, hasta que de repente aflora en toda una selección senior, como es la de Samoa Americana, que efectivamente pues está muy abajo en el ranking, en el puesto 184, pero que dice Martín que puede debutar Diego con victoria. No te voy a decir, lo bueno es que te aseguras al ir a entrenar a esa selección que no vas a tener problemas para cobrar. Es que la capital de Samoa Americana es Pago. Pago, sí. Es verdad. Bueno, no sé si será tan sencillo como proclama la capital, pero estaba repasando aquí que, claro, más allá de ese partido que supuso la plusmarca, ¿no? En cuanto a una derrota en el fútbol de selecciones, en el fútbol internacional, 31-0 contra Australia, más allá de eso, realmente solamente American Samoa solamente ha sido capaz de ganar a Islas Cook, a Tonga y a Wallis y Futuna, que aunque parecen dos, es un mismo equipo. Con lo cual, si consigue ganar a Islas Vírgenes Americanas, en ese derbi que dice Martín, pues sería el cuarto conjunto al que consigue derrotar el combinado de Samoa Americana. Es increíble a dónde llega el fútbol español y a dónde llegan los entrenadores y los jugadores españoles, ¿eh, Jordi? Has hablado de un archipiélago que sinceramente no había escuchado en mi vida, este de Wallis y Futuna. Sí. Wallis y Futuna no es miembro de la FIFA, por tanto no es elegible para entrar en la Copa del Mundo o en la Nations Cup de Oceanía. Es un territorio de estos que forman parte de los territorios de ultramar franceses, pero tiene su selección independiente. Parece que no muy competitiva. Sí, Wallis y Futuna. ¿Se dirá así en castellano? Pues ahora te lo voy a confirmar. Wallis y Futuna. Yo recuerdo tener los libros de pequeño, los libros de ¿Dónde está Wallis? Sí, pero... Y Futuna debe ser el filial de Wallis, ¿no? A lo mejor hay un poquito de inspiración con el Celta Fortuna también. Pues mira, tiene 2 gobiernos, dice aquí, uno como colectividad de ultramar ejercido por Francia y una pequeña monarquía local nativa, con poco poder gubernamental. Bueno, increíble. La capital se llama Mata Utu y concretamente estamos hablando de un país que tiene 140 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes. Bueno, pues claro, bueno. Es una cosa petit comité, ¿no? El país este de Wallis y Futuna. Pero bien, lo dicho, no tienen selección FIFA, a pesar de lo cual parece que sí que van jugando algún partido. Han ido apareciendo también los Juegos del Pacífico. Aquí al final nos estamos yendo totalmente porque en Wallis y Futuna no hay ningún español. Los que sí que tienen un seleccionador español en la figura de Diego Gómez son los The Boys from the Territory, que es como se apoda American Samoa. Así que buena suerte para Diego Gómez y sobre todo muy buena suerte, no por nada, porque ya hemos hablado con él, ¿no? Buena suerte también para José. A José Pedrosa Galán en ese destino, en ese nuevo destino, ahí en Islas Vírgenes Británicas. No es mal sitio tampoco, quizá, para vivir, ahí en el Caribe. Y cambia, pues, de alguna manera, una vieja colonia británica por otra, ¿no? De Gibraltar al Caribe. Vamos con el segundo punto de Martín Manchón, Jordi, que no es Samoa Americana, es directamente de Estados Unidos. Y de Samoa Americana me voy a la Liga de Estados Unidos para destacar el buen debut que está teniendo en la MLS Sergi Solans, un delantero ilerdense de 23 años
que pasó por la cantera del Girona y se fue siendo muy joven al fútbol universitario de los Estados Unidos. Allí le fue muy bien y en el Superdraft de 2025, celebrado en diciembre de 2024, fue seleccionado por Real Salt Lake. Decidió, sin embargo, continuar un añito más en el fútbol universitario, un año en el que siguió madurando como futbolista, y no fue hasta enero de este 2026 cuando firmó con Real Salt Lake, hasta 2027. En los 2 primeros partidos de la temporada entró como suplente y en su primera titularidad, que llegó ante Atlanta, marcó un gol y dio una asistencia. Y ya se ha hecho con la titularidad. Algunos medios, de hecho, hablan de él como la figura de Real Salt Lake, y viene de marcar también el pasado fin de semana, esta vez ante San Diego, así que son 5 partidos de MLS, 2 goles y una asistencia para Sergi Solans, que es un delantero de 1,90 de altura, súper potente, con una zancada impresionante, que va también muy bien por arriba. Y nada, quería mencionarle porque creo que tiene mimbres para hacer carrera en la MLS y por qué no retornar en algún momento a Europa, a ver si sigue creciendo y marcando goles en Estados Unidos, porque si lo hace va a estar seguro en la agenda de muchos clubes. ¿Lo tenías controlado, Jordi, a Sergi Solans? No, la verdad es que no. No. Pues Estaba ahora, mientras escuchaba a Martín, revisando sus datos, efectivamente, con esos goles que ya ha anotado, 2 goles en 5 partidos, en las 5 primeras jornadas de la Major League Soccer, y ex de equipos como Peralada, Girona B, aquí en España, antes de dar ese salto al fútbol universitario, como nos contaba Martín. Bueno, pues es otra manera, ¿no?, de llegar a la MLS. Tenemos el concepto de que es una liga a la que sobre todo llegan jugadores españoles ya un poco de retirada, ¿no?, en sus últimos años, pero también hay casos al contrario. Recuerdo, por ejemplo, a Rubén Bové, creo que se llama, que estuvo en New York Red Bulls y luego volvió a España, pero también probó fortuna en la MLS sin ser un jugador no muy conocido aquí en nuestro país, y luego, bueno, pues se hacen un nombre ahí. Mira, estoy de hecho viendo, por ejemplo, que en el Real Salt Lake también hay algún futbolista que nos puede sonar como de Andrés Yedlin, ¿no? El que había pasado por Newcastle o por Galatasaray. Y tienen otro español, Jesús Barea, un futbolista gaditano que ya lleva unos cuantos añitos en Estados Unidos y que creo que también acaba de firmar por el conjunto de la MLS después de superar el draft hace escasos meses. Así que, bueno, 2 españoles en nuestro país en este conjunto, que tiene, por otro lado, un nombre de innegable raigambre también española, ¿no? Creo que cuando ponen el nombre, en el Madrid, sí, totalmente. Claro, buscaban ese paralelismo con el Real Madrid. Pues habrá que seguir también las andanzas de Sergi Solans. Más fácil va a ser seguir las andanzas de Sergi Solans en la MLS que no la actividad, ¿no?, de Diego Gómez al frente de la selección de Samoa Americana. El tercer punto al que nos quiere llevar Martín Manchón nos queda un poquito más cerca, no de fantástico recuerdo, sobre todo en lo tocante a las pernoctaciones. Estamos hablando de ti, Jordi, y estamos hablando de Bulgaria. Y esta semana voy a acabar en Bulgaria, porque tenemos al Levski Sofía de Julio Velázquez luchando por el campeonato y por acabar con ese tremendo dominio del Ludogorets, pero es que en la zona baja tenemos a otro entrenador español luchando por eludir el descenso, y hablo de Josu Uribe, que tiene una trayectoria tremenda en el fútbol español y que está en su segunda etapa al frente del Beroe, un club modesto del fútbol búlgaro, pero que encadena, eso sí, 16 temporadas ya compitiendo de manera ininterrumpida en primera división. Josu Uribe vivió una primera etapa al frente del Beroe con buenos números, y esta segunda etapa comenzó en noviembre. Hasta ahora no estaba yendo bien, 4 empates y 7 derrotas en los 11 primeros partidos, pero este fin de semana por fin el equipo consiguió ganar un partido importante, además ante un rival directo como el Montana, y con este triunfo el Beroe abandonó los puestos de descenso directo, aunque eso sí continúa en zona de play-out. El equipo viene de perder a su mejor jugador durante el mercado invernal, el español Alberto Salido, al que mencionamos aquí, que firmó por él Ludogorets, pero continúa teniendo otros 6 futbolistas españoles en la plantilla. Son
Jaume Valens, David Valverde, Wesley Dual, Juan Capineda, Nené e Ismael Ferrer. A nadie le va a sorprender, por lo tanto, entonces, que diga que el director deportivo también es español, es Paco Zaragoza. Quedan 3 partidos de la fase regular y después se disputarán otros 6 encuentros, así que a ver qué tal le va al Hispanis Veró en este tramo final de la temporada. Esperemos que la acabe, por supuesto, de la mejor manera posible, viendo así compensada esa tremenda confianza que está teniendo el club y su dirección deportiva en su entrenador, en el español, Josu Uribe. Pues muy buenos destinos, muy buenos apuntes los que nos deja siempre Martín Manchón con este Beroe, que va a estar peleando hasta el final de la temporada por mantenerse en la máxima categoría del fútbol búlgaro. Hasta 6 españoles en este conjunto, como decía Martín. Bueno, hay veces en los que en algunos clubes se hace esa apuesta, y ya también, como decía, ¿no? Con un director deportivo de esa nacionalidad, pues todo es más sencillo. Y obviamente para un jugador español que sale a un destino no exótico, pero sí tampoco habitual como es el fútbol búlgaro, pues ir a un equipo en el que ya hay varios españoles. Es el mismo caso, por ejemplo, que en el Ludogorets, donde imagino que a Alberto Salido, pues el hecho de que ya estuviera Son, que también esté el Pipa Ávila, aunque en este caso jugando en el filial, pues también es algo que ayuda, ¿no? Porque cuando terminas de entrenar o de jugar un partido, para hacer vida en ese tipo de lugares, pues es muy importante tener un poquito esa red, esa comunidad, ¿no? Para que no te caiga el día encima. Sí, no sé cómo será Stara Zagora, que es esta ciudad en la que se ubica Beroe, ciudad de 121.000 habitantes en el mismo centro de Bulgaria, ahí en mitad del país, la quinta ciudad más grande del país. Quiero decir, bueno, no, en este sentido no tendría que ser un poquito mejor que Razgrad. Razgrad era todavía más pequeña, yo creo, ¿no? Sí, Razgrad son 30.000 habitantes. Yo creo que por estar a Zagora pasé en coche de camino a Razgrad, pero no estoy seguro. No sé si pasé o vi los carteles del desvío iba a decir en la autopista, en la carretera. Pero los carteles estaban en cirílico o también aparecían Sí, en... no, en cirílico. En cirílico, y luego hay algunos que tienen también su traducción a nuestro idioma, al alfabeto occidental, al latino. Ajá. Pero en general están en cirílico. Lo que pasa es que el cirílico, tú al final, si ya te aprendes un poco las 6 o 7 letras ¿Que cambian? más Ya. habituales, eres capaz más o menos de leer. De todas maneras, Otra cosa es que el significado sepas cuál es, pero para las ciudades. ya. Te iba a decir que de todas maneras en el Beroe casi hay de todo menos búlgaros, ¿eh? Por lo que estoy aquí repasando, hay 3 o 4 búlgaros, pero luego hay, aparte de los españoles, que ya hemos dicho que son 6, también 3 o 4 brasileños, 4 o 5 argentinos, algún uruguayo, algún portugués. Bien, bien. Está la cosa variadita. Por cierto, el presidente de este equipo se llama Hernán Banato. También habría que seguir a ver quién es este Hernán Banato para presidir un equipo en mitad de Bulgaria, como es este Beroe Stara Zagora. Pues hasta aquí el aporte de Martín Manchón, ¿vale? Acerca de los jugadores, el top 3 de españoles que han destacado esta semana a juicio del responsable de Migrantes del Balón, de este proyecto al que, como siempre os decimos, os tenéis que sumar, tenéis que seguir para estar al corriente de todo lo que tiene, todo lo que maneja Martín Manchón en ese Excel fabuloso de más de 2.000 referencias. Yo por mi parte, Jordi, te decía que os quería contar también una historia un poco similar a la que tú nos has traído con el Ararat, pero a muchos miles de kilómetros de distancia de Armenia o de Moscú, que cualquiera de los dos puntos pues, nos pueden servir un poco como origen o como marco para ese equipo, para el Ararat. Yo os propongo ir hasta Ecuador, hasta una pequeña aldea de los Andes llamada Cuniburo. ¿Por qué? Porque, y ahora os voy a decir por qué empezamos por Cuniburo, esta misma semana ha comenzado la Serie B, que es el segundo nivel, el segundo escalón del fútbol en Ecuador, con un partido, el partido inaugural de esta Serie B precisamente, fue un encuentro entre Vinotinto y Santo Domingo. Vinotinto, que es un equipo con cierto enlace con el fútbol de Venezuela, pero un equipo en Ecuador, disputando ese partido, ganó 3-0 contra otro conjunto, Santo Domingo. ¿Qué pasa? Esta misma semana en la que nos encontramos ahora, en la segunda jornada va a haber un partido entre Vinotinto
y Atlético Fútbol Club. Y aquí es donde vienen un poco las curvas, porque hay una historia en común entre estos dos equipos que están coincidiendo esta temporada en esa Serie B del fútbol ecuatoriano, en ese segundo escalafón del fútbol en ese país. Y aquí es donde tenemos que volver a Cuniburo, que es esta aldea en los Andes, a más de 3.000 kilómetros de altura, en la provincia de Pichincha, que es una provincia que a mí me sonaba porque había un banco, o hay un banco que llevaba ese nombre. Se crea un equipo, el Cuniburo, en 1992. Durante mucho tiempo está... 3.000 metros de 3.000 metros. altura, que has dicho Sí. 3.000 kilómetros, entonces No. sería casi liga extraterrestre. Sí, en la atmósfera. 3.000 metros de altura, y el Cuniburo se mantiene ahí en los niveles más amatoriales del fútbol ecuatoriano hasta que accede a la llamada segunda división, que como suele pasar muchísimas veces, pues en realidad es el tercer nivel del fútbol en ese país. ¿Qué ocurre? Llega 2022 y el club es vendido a una empresa de inversión chilena que le empieza a inyectar dinero, asciende varias categorías hasta que se presenta en el campeonato de Serie B en 2024 y consigue el ascenso a la máxima categoría, a la Serie A. O sea que este equipo que venía de una pequeña aldea, pues a base de inversión por esta empresa que te digo de origen chileno, se planta en la máxima categoría. Claro, aquí es cuando ya varios empiezan a reparar en esta historia un poco de éxito, y vuelve a ser vendido en esta ocasión, a comienzos de 2025, adquiere el club un tal Giovanni Di Mella, ¿vale? Giovanni Di Mella, que ya poseía previamente otro equipo. Di Mella tiene un conjunto en tercera categoría que sube a segunda y además compra uno en primera. El equipo al que consigue subir a segunda categoría le había puesto el nombre de Atlético Vinotinto porque Giovanni Di Mella, aunque de origen italiano, es venezolano, ¿sí? Y al equipo que acaba de comprar, que está en primera división, dice, pues si ya tengo el Atlético Vinotinto, al equipo de primera lo voy a llamar directamente Vinotinto Ecuador. Y voy a hacer como una especie de primer equipo y segundo equipo. Más o menos tiene cierta lógica, ¿no? El Vinotinto Ecuador va a estar en primera división y el Atlético Vinotinto va a ser el filial de este equipo que acaba de comprar y va a actuar en la segunda división, en Serie B. De alguna manera, no solamente está detrás de su idea el querer representar al país del que viene, sino hay una especie como también de idea de marketing futbolístico, porque resulta, yo no lo sabía, que en Ecuador hay 500.000 venezolanos, o más de 500.000 venezolanos. Con lo cual, Giovanni Di Mella piensa, a ver, voy a atacar ese nicho, ¿no? Voy a darles un referente futbolístico para este 500.000 de personas que están viviendo en Ecuador. Voy a tratar además de ir a buscar jugadores venezolanos para que vengan a Ecuador, o miembros de la comunidad venezolana en Ecuador ya directamente que le peguen bien al balón. Y de alguna manera, pues ahí hay una estrategia también como de mercado, ¿no? Para alguien que había hecho mucha pasta a base de fabricar pañales desechables bajo una marca bastante futbolera, aunque nada que ver con la que nos sonará a los españoles, Picolín. Picolín con 2 Cs, no con K. Era una marca, parece ser una marca de pañales desechables en Ecuador, que era propiedad de este Giovanni Di Mella. No sé si es que no había pañales o qué pasa, pero el tío se ha vuelto absolutamente millonario. De hecho, creo que ha montado también empresas en otros países de América Latina, pero bueno, sigue estando en Ecuador, aunque fiel a sus orígenes italo-venezolanos, ¿no? Entonces, tienes estos dos equipos, uno en segunda división, el Atlético Vinotinto, y ahora ya en primera categoría, en Serie A, tiene el Vinotinto Ecuador. Vale, la cosa sonaba muy bien, pero ¿qué pasa? Que aunque el equipo de primera empieza razonablemente bien, porque está rondando los primeros 5 puestos en las primeras jornadas, tal, poco a poco el conjunto empieza a perder impulso y acaba descendiendo con solamente 8 victorias en 38 partidos. Entre otras cosas porque presenta la asistencia más baja de toda la liga. O sea, de esos 500.000 ecuatorianos, por cierto, no te lo he dicho, pero el equipo ya no juega en Cuniburo. Parte de la estrategia también es que el equipo se desplace a Quito. Empieza a jugar en un barrio de Quito, pero aún así los 500.000 ecuatorianos pues le dan la espalda. No sé si es que no les gusta el fútbol o les gusta el fútbol pero siguen otros conjuntos. En cualquier caso, el Vinotinto Ecuador de primera división
nada, no aparece entre sus preferencias, y eso parece condenando a un equipo que había empezado razonablemente bien, pero que de nuevo pierde la categoría y tras solamente una experiencia en la máxima del fútbol ecuatoriano regresa a segunda división. ¿Y ahora qué hacemos? Porque claro, resulta que el filial, el Atlético Vinotinto, sí que se había mantenido en Serie B. Y bueno, es Ecuador, pero creo que esto es una cosa como bastante de sentido común en cualquier punto del planeta. No puede haber dos equipos, un equipo matriz y un filial en la misma categoría, con lo cual o el Atlético Vinotinto a su vez vuelve a bajar a la tercera categoría del fútbol ecuatoriano, o uno de los dos, acaba siendo vendido, acaba siendo transferido por parte de Giovanni Di Mella. Y parece que efectivamente esto es lo que ha acabado sucediendo, porque el Vinotinto ha sido vendido, parece que a una fundación, pero detrás de la fundación ya empieza a ver ahí el nombre del Atlético de Madrid, que en un primer grado, no completamente, pero sí con la intención de, si la cosa va bien, pues poder tener también un equipo nodriza en el fútbol ecuatoriano, sumar este Atlético Vinotinto en la Serie B del conjunto del país ecuatoriano a ese elenco en el que también están el Atlético San Luis en México y el Atlético de Ottawa en Canadá. Parece que este nuevo equipo, este Atlético Fútbol Club, que se rebrandea ya en este arranque de temporada de 2026, va a ser el primer paso en Ecuador del Atlético de Madrid para también tener un conjunto en ese fútbol, en esa estrategia un poco multiclub. Y como te digo, se van a ver las caras en esta segunda jornada de la Serie B, porque va a haber ese Atlético Fútbol Club que anteriormente era el Atlético Vinotinto contra el Vinotinto que anteriormente era el Cuniburo, ¿vale? Y que el año pasado eran equipos matriz y equipos franquicia, pero que este año pues son equipos de propiedad diferente, porque uno de ellos sigue estando en manos de Di Mella y el otro sigue, parece, dando tumbos, pero con esa presencia del Atlético de Madrid un poco disimulada por detrás. Es un poco algo que estamos viendo cada vez en más sitios. No sé si termina de funcionar mucho esta estrategia multiclub, porque hay gente que ya empieza a desinvertir. Hay muchas protestas también por parte de los equipos, ¿no? El Estrasburgo, por ejemplo, están muy descontentos con la presencia del Chelsea por detrás. Claro, es normal, porque los equipos franquicia al final sirven a una estrategia en la que hay un pez gordo que es el que manda. Y todos están un poco a lo que le interesa al pez gordo, ¿no? Intuyo que el Atlético Fútbol Club en Ecuador, pues como hemos dicho, no debe tener muchos aficionados, por no decir prácticamente ninguno. Pero, bueno, no sé. Es una estrategia que el Atlético de Madrid parece que mantiene como mínimo en México, en Canadá, y algo han debido de ver en Ecuador para que se hayan metido. Sí, yo creo que genera sentimientos encontrados. O sea, por un lado, yo creo que la afición de esos clubes, cuando lo están pasando regulinchi, que venga un equipo potente, de algún modo son salvavidas, pero es verdad que cuando luego se dan cuenta de que no dejan de ser un satélite o un equipo nodriza, mira el caso del Estrasburgo, que lo estaba haciendo de cine con un entrenador con el que le iba muy bien, y de repente el Chelsea necesita entrenador, y ¿qué hace? Va a Estrasburgo, se lleva a Liam Rosselló y te quedas con dos palmos de narices, no puedes hacer nada contra eso. Es verdad que luego el Estrasburgo, bueno, pues ha conseguido mantener el buen nivel, lo está haciendo bien en Europa, se mantiene ahí en posiciones bastante bien en la liga francesa, pero claro, está siempre pues expuesto a eso, o que algún jugador que le han cedido, si lo hace bien, a media temporada se lo lleve el equipo al que pertenece, o que lo traspasen y no pueda decir si le parece bien o le parece mal, lo tiene que aceptar y punto. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Sí. Ahora he leído por ahí también que se especulaba con la posibilidad de que Mudryk, este jugador por el que se gastaron, pues yo no sé si 80 o 90 millones de euros, o casi 100. Diría que 100, sí. Sí. Y que lleva pues un año parado, porque le apareció ahí Meldonium en la chuleta como a contador, ¿no? Pues le apareció ahí una sustancia dopante y como decimos, lleva más de un año sin poder jugar. Pues se ha especulado con la posibilidad de que a lo mejor se encontrase una fórmula para que pudiese firmar por el Estrasburgo. Y no sé por qué razón iba a poder firmar por un equipo en Francia si estaba ya sancionado. Además, una sanción que venía de su convocatoria con Ucrania, de una convocatoria con Ucrania. Bueno, pues sí, efectivamente, son cosas que si no tienes esa relación
con un equipo como el Chelsea, pues probablemente no puedes aspirar a según qué jugadores o según qué circunstancias, pero al mismo tiempo, en el momento en el que esos jugadores destaquen, pues olvídate porque el pez grande se come al chico, aunque esto siempre ha sido así, incluso antes de que existieran este tipo de estrategias multiclub, que en el caso de hoy, nos ha llevado a hablar del Atlético de Madrid en Ecuador. Una cosa también peculiar, pero bueno, habrá que terminar de definir si el Atlético de Madrid entra o no entra en la propiedad de este equipo, porque he leído declaraciones un poco contrapuestas, gente que dice que sí, que ya está en un porcentaje pequeño, otros que simplemente están haciendo como una especie de asesoría y estudiando un poco a ver las posibilidades que puede tener. Es verdad que el equipo se ha rebrandeado, se le han quitado todos los atributos estos guiños que tenía a la comunidad venezolana, que eran guiños bastante obvios, porque el equipo vestía completamente de granate, llevaban la bandera de Venezuela, etcétera, etcétera, y ahora pues es simplemente un escudo pues muy del estilo del Atlético, ¿no? A rayas rojas y blancas, con algunos motivos azules, y simplemente este nombre Atlético Fútbol Club, que como te digo, pues puede convertirse en el tercer conjunto franquiciado, que yo sepa. A lo mejor hay alguno más, pero así... En la India, ¿no? Estaba el Atlético Kolkata, pero creo que ya no existe. Creo que ese salieron, club. ¿no? Sí. Pero sí, bueno, uno más dentro de estos satélites colchoneros que hay por el mundo. Bueno, pues lo iremos contando si se va dando la circunstancia de que efectivamente entra el Atlético de Madrid, que ahora tiene nueva propiedad. También este es otro elemento que también no sé si empuja a los nuevos propietarios, ¿no? Al fondo Ares a querer crecer, no lo sé. Hombre, desde luego crecer está creciendo porque ha hecho fichajes importantes en este mercado de invierno. Fíjate cómo les ha salido lo de Lookman y bueno, pues no sé si en esa estrategia pues también puede incluir presencia en diferentes países. Jordi, lo vamos a dejar aquí, llevamos casi una horita, es verdad que quizá la semana que viene pues podemos aprovechar también este momento un poquito más de descanso, estaremos a punto de meternos en Semana Santa para encontrar algún tema. Ha habido algún comentario también en redes sociales, ¿no? Nos decían, ¿no? que teníamos mucha plancha con lo de la Copa África, es verdad que vaya tela, lo de la Copa África, Esto creo que, bueno, no sé cómo va a terminar, pero yo creo que esto ya ha dicho Senegal que lo va a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAS. Sí, pues tiene todas las de ganar, ¿no? Pues no tengo yo mucha ¿No? esperanza, ¿eh? No. No, porque realmente hay una salida por parte de los jugadores de Senegal. Supongo que se lo habrán mirado los de la CAF. Es verdad que es un poco llamativo que hayan tardado 60 días en mirárselo, pero no sé a quién le leí el otro día que no intuía que hubiese mucha base legal ahí para que el TAS pudiese rebatir esta decisión. Bueno, no lo sé. Ya sería el acabose, que tomen una medida 60 días después de ir en contra de lo que ha sucedido en un partido, que esto es algo bastante inédito, y luego encima venga el Tribunal de Arbitraje Deportivo y lo vuelva a tumbar. No lo sé. Bueno, pues en el caso de que reafirme esa decisión el TAS, pues la historia dirá que Marruecos es campeón y así constará en el palmarés, pero yo creo que todos consideraremos que esa Copa de África la ganó Senegal porque la ganó en el campo, por más que durante 4 minutos se retiraran en forma de protesta y luego volvieran, que no se retiraron todos tampoco, porque Sadio Mané no salió en ningún momento del campo, creo. Bueno, o sea, para la memoria de los que vieron aquella final, el campeón va a ser el que levantó el título, que fue Senegal. Y porque todo como que huele un poco a demasiado cocinado, ¿no? Ya algunas decisiones arbitrales durante el partido, toda la movida con las toallas, que por cierto le han quitado también hasta las sanciones a los jugadores marroquíes que participaron del acoso a Mendy, al portero senegalés, con la movida de la toalla, te quito la toalla, tal. Entraban ahí los recogepelotas, entraban los suplentes de Marruecos, alguno de ellos acabó sancionado, pues también la Confederación Africana le ha retirado las sanciones a algo que acabó, o sea, que sucedió, o sea, eso sí que sucedió. Hubo ahí un rifirrafe nada edificante y esas sanciones también se las han quitado. Bueno, pues estaremos atentos a esto, estaremos también atentos al repechaje, porque la selección de Irak ya ha llegado a Monterrey,
después de tener que hacer un recorrido por carretera hasta Amán en Jordania para después coger un avión que les había servido la FIFA desde ese país de Jordania hasta México. Claro, la FIFA te pone el avión, pero te lo pone en Jordania. Tú, Claro. como llegas a Jordania, ya es cosa tuya. Y tal y como está la situación en Oriente Próximo, pues bueno, el viaje ha debido de ser para verlo. Pero bueno, Irak está ahí y el repechaje se va a desarrollar y también lo contaremos la semana que viene, Jordi. Sí, hay cositas. O sea que nada, nos damos de margen estos 7 días y la semana que viene, pues repechaje, si hay alguna novedad de Copa de África, más lo que nos dé de sí la semana, que seguro que, aunque no haya ligas, va a ser interesante. Sí, y lo que nos vayáis dejando también, como siempre decimos, en Spotify, en YouTube o en iVoox, donde pues hemos superado, yo creo que estamos cerca ya de los 2200, Jordi, hemos pegado un apretón importante con la camiseta de Zanzíbar. Sí, yo creo que ya estamos por encima de los 2200, diría. A ver, Mira, voy a 2210. confirmarlo. En este justo momento de la noche en el que se está grabando el Atlas 84, somos 2210 amigos y amigas en iVoox, más otros tantos, no tantos, pero parecido, en Spotify y por encima de los 7500 en YouTube. Con lo cual, bueno, esta comunidad que va creciendo, a la que os mandamos un saludo muy fuerte, os deseamos una buena semana y, como os decimos, en el Atlas 65 volveremos pues con todo lo que os ha dicho Jordi y con cualquier otro comentario que nos podáis dejar. Jordi, cuídate. Igualmente, Aitor. Cuidaros todos, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.